your grace from beginning to the end. It's your grace. We will never comprehend why you drew the ones who ran from you. What can we do but offer you praise? Hoy tengo la voz un poco tomada, así que voy a hacer un esfuerzo un poco más grande. Salmo 67 va a ser un poco el texto en el cual nos va a ir acompañando. No es el texto principal el que vamos a estar considerando, pero el Salmo 67 viene acompañando un poco la idea tanto del domingo anterior como el de este, y va a seguir acompañando nuestra visión a lo largo de las semanas y a lo largo de los meses. Solamente voy a leer algunas partes del Salmo 67 para que tengamos presente de qué estoy hablando. Dice: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Esa es un poco la idea de la cual nos va a ir acompañando a lo largo de estas semanas. Sin embargo, en esta mañana, y permítame que me voy a leer mucho de lo que escribí anoche y en estos días, para no desviarme de la idea central y de cada aspecto que vamos a tocar. Así que espero que en esta mañana, por la gracia de Dios, me capacite para presentarles el siguiente sermón con toda solemnidad. Y es por eso también que me voy a abocar mucho a lo que escribí. Por favor, no piensen que articulé el siguiente sermón pensando en alguna persona o situación específica, pero es muy posible de que algunos de los que están aquí presentes se sientan identificados con algún punto o aspecto de este sermón. Otros quizás se sientan identificados con la totalidad del mensaje. Y algunos, espero que no, simplemente no me van a entender de lo que estoy hablando. No armé este sermón pensando en alguna persona o situación específica, ¿sí? Así que, pero es muy posible que se vayan a sentir afectados por lo que voy a decir. Y espero, de vuelta, por la gracia del Señor, que pueda presentar este asunto con toda solemnidad. Al igual que en la cena donde Jesús está compartiendo con sus discípulos la última cena, debo lanzar una afirmación en esta mañana que, al igual que los discípulos en esa mesa, generará un clima tenso y cada uno tendrá que mirar en su interior y hacer una introspección y preguntarse: ¿seré yo, Maestro? ¿Seré yo, Señor? A diferencia de Jesús, yo no sé la respuesta. Jesús sabía ciertamente de quién estaba hablando, pero yo por mi parte no lo sé. Voy a lanzar una afirmación en esta mañana y va a generarse un clima tenso. Va a haber un clima tenso, va a haber una tensión en el ambiente. Al igual que en la cena con los discípulos, Jesús lanza una afirmación y todos los discípulos empiezan a preguntarse. Aún Pedro, Jacobo y Juan, que estaban siempre más pegados al lado de Cristo, empiezan a preguntarse: ¿seré yo, Maestro? ¿Acaso seré yo, Señor? Todos empezaron a hacerse esa pregunta. La diferencia es que yo no sé la respuesta. Jesús sabía ciencias exactas, sabía ciertamente a quién se estaba haciendo referencia. Esta es la afirmación. Me temo que algunos de los que están aquí presentes no conocen a Cristo. Y espero que en lo más profundo de sus pensamientos la pregunta empiece a circular, que se escuche por cada rincón de este salón un murmullo: ¿seré yo acaso? ¿Se estará refiriendo de mi persona? ¿Me estará hablando a mí? De nuevo, yo no conozco la respuesta. Incluso yo mismo atesoro esta pregunta en mi corazón. El propósito de este sermón no es acusar a nadie, ni mucho menos matar la llama que está ardiendo en sus corazones. No es mi intención tirar un balde de agua fría sobre la llama para que se apague el fuego. Por el contrario, el propósito de este sermón es arrojar combustible donde está la llama y, en otros casos, de ser posible, iniciar el fuego. Y el texto donde nos vamos a centrar en esta mañana, y les pido que me acompañen, es Mateo capítulo 13, versículo 44. Mateo capítulo 13, versículo 44.
El Señor viene haciendo una serie de parábolas para explicar el reino de los cielos y dice, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso, por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Vamos a orar. Señora, amado, te ruego, Padre, que por tu gracia me estés capacitando en este momento, Señor. Oh, Señor, aún yo mismo atesoro esta pregunta en mi corazón, Señor, y vos lo sabes muy bien. ¿Seré yo, Señor, acaso? Estoy hablando de mí mismo, Señor, en este sermón. Señor, te ruego que nuestros oídos espirituales despierten, Señor. Oh, Señor, que nuestros oídos físicos estén atentos, Señor, a tu palabra. Señor, que podamos ver que simplemente soy un vocero, Señor, de tu palabra, Señor, y sos vos el que nos estás hablando en esta mañana, Señor. Señor, que nuestros pensamientos sean direccionados a tu palabra, Señor. No, te ruego, Señor, que no permitas que la distracción, el diablo, nuestra carne, Señor, roben nuestra atención de este mensaje, Señor. Señor, te ruego que por la guía de tu Espíritu Santo arda, Señor, la llama del Evangelio en nuestros corazones. Oh, Señor, te ruego que nos capacites a todos en esta mañana. En tu nombre oramos, Jesús. Amén. Amén. Antes de adentrarnos en profundidad a este texto, quiero que entiendan bajo qué contexto se encuentra este sermón. No el texto, sino este sermón, el sermón de esta mañana. La semana pasada y las que vienen estaremos meditando sobre la naturaleza, el llamado y el propósito de la iglesia y por ende el propósito del cristiano, ya que la iglesia no es un edificio o una estructura, sino que utilizando el lenguaje de Pedro, la iglesia son las piedras vivas que los componen. Primera de Pedro 2.5 dice, vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pero para entender la naturaleza y el llamado de la iglesia, y a partir de ahora voy a estar haciéndome referencia de la iglesia, pero quiero que entiendan que no estoy hablando de una estructura, sino que estamos hablando de la congregación en su totalidad y los individuos que la componen. Cuando hablo de iglesia me estoy refiriendo a la congregación en su totalidad y a cada uno de los individuos que los componen. Para comprender la naturaleza y el llamado de la iglesia es necesario que comprendiéramos el plan eterno de Dios, y esto fue básicamente el sermón de la semana pasada. Definimos la semana pasada en base al Salmo 67 que el fin último y la causa primaria de la existencia de la iglesia, nuestras vidas y todo lo creado es para la alabanza de Dios. Dicho de otro modo, existimos para glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Es lo que dice el Catecismo Menor de Westminster. Dios diseñó un plan eterno que tiene su inicio desde una eternidad pasada y va hacia una eternidad futura, donde Cristo fue, es y será exaltado por sobre todas las cosas. Acompáñenme a Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10. Pablo les explica a los creyentes, les dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Pablo utiliza la expresión misterio. Se refiere a la verdad que Dios mantuvo oculta en otras generaciones, pero que ahora la da a conocer por medio de su revelación. Pablo más adelante, en relación a las inescrutables riquezas de Cristo, menciona que este misterio se revela en Cristo. Efesios capítulo 3, versículos 3 y 4, y voy a leer los versículos 8 y 9. Pablo dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo,
Versículos 8 y 9 dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Pablo menciona en el versículo 9 que su función es aclarar, esto es, iluminar. El velo de las tinieblas debe ser corrido por medio de la revelación de Dios. Pablo fue comisionado para aclarar este misterio, ¿sí? ¿Cuál es ese misterio? Según Efesios 1:10, vimos que es reunir todas las cosas en Cristo. Volver a unir sería la palabra. Aunque vimos que en el término griego es mucho más profundo. La palabra griega es anakéfala y osastai, que significa ana, nuevamente, kéfale, cabeza, y osastai, unir nuevamente, ¿sí? O sea, quiere decir el texto volver a unir bajo una sola cabeza. Esto quiere decir que Cristo sea el jefe soberano de todo lo creado. Dicho de otro modo, que Cristo sea el Señor, ¿sí? Ahora, el pecado entró en este diseño eterno para trastornar, corromper todo lo creado. El hombre, una vez que desobedeció el mandato de no comer del fruto, se hizo inminente la pena del castigo por tal desobediencia. Génesis capítulo 2, versículo 17 nos dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comieres, ciertamente morirás. La muerte no se refiere a una aniquilación o a la no existencia, sino a la separación. Luego de la caída, todo hombre que nace separado de Dios, nace separado de uno mismo y separado de su prójimo. La descendencia de Adán nace separada de Dios. Esto quiere decir que nace espiritualmente muerto. El enojo, la ira, la corrupción, la contienda, la muerte entraron al mundo creado, que Dios lo había creado de una manera perfecta. Todas estas palabras empiezan a aparecer: el enojo, la ira, la corrupción, la contienda, la muerte. Tras la descendencia del primer hombre, el pecado, como un trueno, irrumpe en la lluvia, entra al mundo perfecto y trastorna todo lo creado. Vemos cómo la enemistad con el prójimo comienza a florecer. La culpa es de ella, gritó Adán. Antes de la caída, Adán se identificó con ella y la llamó varona. Hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y luego de la caída, Adán toma distancia de Eva y ahora la llama la mujer que me diste. Miren cómo ya el pecado trastorna el diseño perfecto de Dios. Adán mira a Eva y dice: somos iguales, varona, hueso de mis huesos, carne de mi carne. Inmediatamente después de la caída, ahora toma distancia Adán y dice: la mujer que vos me diste ya no tiene nada que ver conmigo. Luego vemos más adelante cómo Caín mata a Abel y la tierra conoce por primera vez el derramamiento de sangre inocente, y hasta el día de hoy sigue bebiendo esa sangre. Y la historia continúa al punto que Dios dice en Génesis capítulo 6, versículo 5, dice Jehová, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Capítulo 6 de Génesis, ya Jehová está dando una declaración acerca del hombre y dice: todos los pensamientos del hombre son ya de continuo hacia el mal. Todo lo que Dios había creado de manera perfecta ahora tiene el sello de la corrupción. Pero no debemos distanciarnos del plan eterno de Dios. Él se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. Lo que vemos con la entrada del pecado en el mundo es el botón de inicio del plan eterno de Dios. Vimos también la semana pasada que la iglesia ocupa un lugar importante en este plan. Efesios capítulo 1, versículos del 19 al 23, nos dice, haciéndose alusión al poder del Espíritu Santo que mora en los creyentes, dice: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales,
sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas, ¿a quién? A la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia es el escenario donde Dios está demostrando al mundo cómo va a reconciliar todas las cosas en Cristo. Al mismo tiempo, la iglesia es donde el gobierno de Cristo se evidencia, ya que Él es la cabeza de la iglesia y la iglesia su cuerpo. La iglesia es el escenario de Dios, ya que sus miembros estaban enemistados con Dios, consigo mismo y con el prójimo, pero ahora han sido reconciliados por medio de la cruz. Pablo dice más adelante, ya no hay extranjeros ni personas alejadas de la ciudadanía de Dios, sino que ahora somos hermanos y conciudadanos de este nuevo reino. La iglesia es el escenario de Dios, ya que refleja la reconciliación en la tierra y en el cielo. Por ejemplo, ya no hay enemistad con los ángeles. La iglesia no tiene enemistad con los ángeles, sino que están ahora para servir y ministrar a la iglesia. Pablo dice en los versículos del 10 al 11 que le fue comisionado este ministerio de aclarar el misterio, que por medio de Cristo hay reconciliación. Leamos Efesios capítulo 3, versículos 10 y 11. Dice Pablo, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de ¿quién? A la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Pero la iglesia, vimos también que no es el fin último. La iglesia es solo el comienzo de lo que será al final. La iglesia es solamente un medio para alcanzar este fin último. Efesios capítulo 1, miren los versículos 6, 12 y 14, dice que todo este plan eterno está puesto para la alabanza de la gloria de su gracia. Lo repite en el versículo 12, que seamos para la alabanza de la gloria de su gracia. Versículo 14, para la alabanza de la gloria de su gracia. Todo este diseño, todo este plan eterno es para que Cristo sea exaltado por eternidad de eternidades. La alabanza es el fin último de la iglesia. Salmo 67, que todos los pueblos te alaben, oh Dios, que todos los pueblos te alaben. Hasta acá con el repaso. Espero haber sido claro dónde estamos parados y también hacia dónde nos vamos a ir dirigiendo. Porque ahora vuelvo a la afirmación que hice en el comienzo de este sermón. Me temo que algunos de los que están aquí presentes no conocen a Cristo. Volvamos a Mateo capítulo 13, versículo 44. Mateo 13, versículo 44. Jesús está con una serie de parábolas para explicar o declarar las cosas escondidas desde antes de la fundación del mundo. Miren cómo lo explica Mateo capítulo 13, los versículos del 34 y 35. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. En los versículos del 44 al 46, Jesús explica cómo es el reino de los cielos, y por medio de estas parábolas es que quiero llamarles la atención en esta mañana. Vamos a leerlas de manera integral. Dice a partir del versículo 44: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. El reino de los cielos, el reino de Dios,
el reino de Cristo, la reconciliación ganada por medio de Cristo, que triunfa por encima de todo lo que se posiciona entre ustedes y la vida eterna y el gozo, porque el reino de Dios es el gobierno de Dios para salvarnos, y salvarnos es traernos para siempre de la destrucción al gozo de Cristo. Dicho de otro modo, alabarlo. Seguimos en el contexto del plan eterno de Dios, la alabanza por medio y para Cristo, ¿sí? Quiero que sigan con detenidamente, mejor dicho, el texto, y dejen que esta parábola entre en sus pensamientos. ¿Sí? ¿Qué tal? Vuelvo a mencionarles, quiero que sigan detenidamente el texto y dejen que esta parábola entre en sus pensamientos, en lo más profundo. Sobre todo, lo menciono para aquellas personas que ya han leído varias veces este texto y pueden estar expectantes acerca de qué novedad traigo sobre esta cita, ¿sí? Hay que leerlo detenidamente. El texto es muy claro y el mensaje del Señor es muy claro. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, y que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. El propósito de las parábolas no es para que entremos a pensar en muchos aspectos y detalles de la enseñanza, sino para que centremos nuestra mirada en una sola verdad. El texto sigue siendo muy claro. John Piper lo explica de la siguiente manera. Dice, la pregunta es, ¿qué aprendemos sobre el reino de Dios aquí? La respuesta es que aprendemos que el reino de Dios es tan valioso que perder toda la tierra, pero obtener el reino de Dios, es todavía un intercambio exitoso. Tener el reino omnipotente y salvador es mucho más valioso que perderlo todo. Es un sacrificio que se hace lleno de gozo. El apóstol Pablo lo expresa en la siguiente manera. Acompáñenme a Filipenses, capítulo 3, versículos 7 y 8. Pablo dice: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. En la parábola, el hombre vende todo lo que tiene para poder ganar a Cristo. Pablo en Filipenses sufre pérdidas para poder ganar a Cristo. Pienso que estas dos son realidades idénticas. ¿Sí? Ambas nos están mostrando la misma realidad. El punto aquí no es que ustedes pueden comprar el reino, negociarlo o hacer algún tipo de trueque. El reino de Dios se recibe sin pagar, como un niño pobre, no como un hombre de negocios ricos. Mateo 5:3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Marcos 10:15 dice: de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Así que el punto central del versículo 44 de Mateo y de Filipenses es que las personas que recibieron el reino de Cristo lo valoran por encima de todo lo demás. El énfasis... Perdón, ya me empieza a fallar la garganta. El énfasis de vender todo en esta parábola simplemente es mostrar dónde está tu corazón. Mateo 6:21, donde esté tu corazón, allí estarán. ¿Sí? Donde estén tus riquezas, allí estará tu corazón. Mateo 6:21, no quiero citarlo mal el texto. Porque donde está vuestro corazón, allí también estará. Donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Perdón. Y si tu corazón es tener el reino por sobre todas las cosas, entonces Lucas 12:32 se hace realidad para ustedes.
No teman, manada pequeña, porque vuestro Padre le ha placido daros el reino. Si atesoramos en nuestro corazón el reino de Dios por sobre todas las cosas, Lucas capítulo 12, versículo 32, es una realidad en nuestras vidas. No teman, dice el Señor, manada pequeña, porque vuestro Padre le ha placido daros el reino. Así que el énfasis de Mateo 13, versículo 44 es que el reino de Dios es tan valioso que aún perdiendo todo en la tierra, pero consiguiendo el reino, el intercambio es feliz. O dicho de otra forma, más personal y más específica, podemos perder todo con gozo si ganamos a Cristo. No pierdan de vista la palabra gozoso en este verso. En su gozo este hombre va y vende todo lo que tiene y compra ese lugar. La pérdida de todas las cosas no produce tristeza si ganamos a Cristo. Es el gozo lo que mueve a esta persona. Ahora que hemos visto el texto y la verdad revelada en él, debo ser aún más claro e incisivo, ya que en este punto del mensaje nuestra carne, nuestros pensamientos o nuestra propia comodidad o egoísmo pueden estar hirviendo dentro de nuestro corazón. Pueden estar empezando a luchar con la realidad del texto. Les dije, la parábola del texto, lo que Jesús explica es muy claro. El reino de Dios es sumamente mucho más valioso que todo lo que el mundo nos pueda llegar a ofrecer. Les anticipé la semana pasada que así sería y les rogué que estuvieran orando por esto. Y espero que hayan sido diligentes en sus oraciones, sino en la medida que más avance, no solamente en el sermón, sino en la medida que más avancemos en la serie de estas enseñanzas, más nos va a doler. Nuestra carne nos dolerá mucho, pero nuestro espíritu nos va a terminar agradeciendo. ¿Cómo manifestamos que no conocemos a Cristo? ¿Cómo manifestamos que no conocemos a Cristo? Cuando atesoramos cualquier cosa por encima de Él. Les dije, en esta mañana, algunos de ustedes aquí presentes no conocen a Cristo. ¿Por qué? Porque en el fondo de su corazón atesoran otras cosas mucho más valiosas que Cristo. Hermanos, no piensen que vengo a traer duda acerca de su fe. Por favor, ese no es el propósito de esta enseñanza. Por el contrario, el propósito es que despierten y que queden expuestos los que están adormecidos. ¿Acaso no lo dice las Escrituras en Mateo 13, por ejemplo, versículos del 21 al 22, que las persecuciones por causa del Evangelio, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas van a estar presentes para que el Evangelio sea infructuoso? ¿Por qué el Evangelio no tiene fuerza en nuestro país? ¿No será porque los que se dicen ser cristianos no están asumiendo el costo de su llamado? ¿No será acaso que los cristianos están adormecidos, perdiendo el tiempo, perdiendo su tiempo en cuestiones triviales? ¿No será porque no están dispuestos a sufrir por causa del Evangelio? ¿No será porque por causa del afán de este siglo y el engaño de las riquezas los están haciendo infructuosos? Piensen en esto. ¿Qué dicen las Escrituras acerca de nuestras vidas? ¿Cuál es nuestro fin? ¿No nos compara acaso las Escrituras con la flor que sale en un campo que un día sale y al otro día se marchita? ¿No dice acaso que nuestras vidas es como la niebla? ¿No son acaso nuestros días como nada?, dice el predicador. Hermanos, un día estaremos delante del gran trono blanco y nuestras obras serán pesadas. ¿Qué habrán en esas balanzas? ¿Cuáles van a ser sus coronas? ¿Piensan acaso que sus casas, sus autos, la posición que llegaron a obtener laboralmente serán motivos de jactancia delante del gran trono blanco? ¿Acaso presentarán sus títulos delante de Dios y dirán: Señor, Señor, en tu nombre hice una carrera, me recibí de varios máster y con estos llené mis días de comodidad y de confort, al punto que me retiré de mis días con una pensión o una jubilación bien paga? A los jóvenes les digo: ¿piensan acaso que sus horas
de vicios, donde simplemente, de ocio, donde simplemente se dedicaron al entretenimiento y desperdiciaron el tiempo, no serán pesadas? Jóvenes, a los que están escuchando, a los que tenemos, y hermanos, yo me incluyo en esto también, todos tenemos una inclinación al entretenimiento, todos nos gusta buscar placer. Yo también estoy siendo expuesto en esto. Nuestro tiempo va a ser pesado. Vamos a estar delante del gran trono blanco y nuestras obras van a ser expuestas. ¿Qué es lo que va a haber en esas balanzas? Miren cómo están construyendo. Las palabras que Dios dirige a la iglesia de Sardis en Apocalipsis deben resonar en nuestros oídos y ser grabado con fuego en nuestros corazones. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Apocalipsis 3, capítulo 3, versículos 2 y 3. Qué terribles palabras le presenta Jesús al que estaba afanado por la mentalidad de este siglo. Necio, le dice, esta noche vienen por tu alma, le dice Jesús. Lo vamos a ver, Lucas capítulo 12, versículos del 16 al 21. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Reposa, repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y los que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Las bendiciones materiales que recibimos, nuestra carrera, nuestros tiempos, todo lo que recibimos de parte de Dios no son para aumentar nuestros graneros, no son para que avancemos cada día en un mayor grado de confort, de comodidad y disfrutar de mayores entretenimientos y placeres. Son dadas por Dios para que por medio de ella avancemos el gozo de tener a Cristo como el valor supremo. Salmo 67, les dije que íbamos a meditar en algunos aspectos de ese sermón. Versículo 6 del Salmo 67, la tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Dios desea que seamos prósperos. No es un mensaje del Evangelio de la prosperidad. Dios nos provee de recursos, nos provee de bienes, nos proviene de ciertas... nos provee de tiempos, de responsabilidades. ¿Con qué propósitos? ¿Con qué propósitos? Para que todos los pueblos alaben su nombre. Para que podamos extender, avanzar el gozo de tener a Cristo como el valor supremo. Oh hermanos, si pudieran salir del adormecimiento en el que se encuentran y ver la grandeza de Cristo. Si pudieran ver la grandeza de Cristo, ¿qué son las persecuciones por causa del Evangelio? ¿Qué es nuestra vida comparada con la grandeza de Cristo? ¿Qué son nuestras limitaciones y nuestras debilidades comparadas con Él? ¿Qué nos puede ofrecer el mundo que comparado con Cristo sea más satisfactorio? Nada, absolutamente nada nos puede ofrecer. Vuelvan al texto de Filipenses, capítulo 3. Versículos 7 y 8. Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8. Pablo nos da el remedio, la receta para salir de este adormecimiento. Pablo dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Hermanos, si en algún aspecto se están adormeciendo, si en algún aspecto su corazón se está enfriando o están siendo arrastrados por el afán de este siglo, el conocimiento de Cristo es lo que nos despierta. Es el remedio para despertar, es el remedio para salir de este adormecimiento.
El conocimiento de Cristo es la clave del gozo, de la alabanza. Pablo explica, y yo creo que Pablo está casi gritando, diciendo: las inescrutables riquezas de Cristo nos han sido dadas a conocer. Oh, Cristo es un manantial eterno. De su persona brota como fuente inagotable y eterna roca se presenta a nuestra vida sedienta e inestable. ¿Dónde encontraremos a alguien como Él? Juan capítulo 6, versículos 67 y 68. Los discípulos hacen una expresión y dicen: y dijo entonces Jesús a los 12: ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Espero que este sermón no los ahuyente como muchos de los discípulos. El versículo 66, luego de que Jesús hace una exhortación fuerte, desde entonces, dice el versículo 66, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Por eso Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿acaso ustedes también quieren irse? Por el contrario, como dice Hebreos 12:2, que nos despojemos del todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Jesús mismo, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Hoy, hermanos, los exhorto a que vendan todo con gozo, sufran pérdida por causa del Evangelio. La vida es demasiado corta para malgastarla. El tesoro que nos espera es sublime y eterno. Y oro justamente para que podamos poner nuestra mirada en la eternidad y vivamos sabiamente el tiempo que nos toca. Lucas capítulo 12, cuando veíamos esta exhortación que Pablo hace por medio de parábolas, más adelante, en los versículos del 22 al 34, habla acerca del afán y la ansiedad, y continuamente le exhorta a sus discípulos diciendo: ustedes valen más que los pájaros, ustedes valen. El Señor tiene cuidado aún de los lirios del campo. ¿Cómo no van a tener cuidado de ustedes? El versículo 30 nos dice, desde el 29 mejor: vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas busca la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Más adelante dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosnas. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llegue ni la polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. ¿Sí? Sigue después el texto en cuanto a estar velando. Por eso les decía que poner nuestra mirada en la eternidad y vivir sabiamente. El texto dice: y vosotros sed semejantes a un hombre que aguarda a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abra enseguida. Bienaventurado aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se siente a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallares así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque
a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Hago una cita de John Piper, dice: confíen en Él con su vida, confíen en Él con su matrimonio o soltería, confíen en Él con su negocio y su situación financiera, confíen en Él con su salud y fundamentalmente confíen en Él con su pecado, su culpa y su temor. Él ya actuó para salvarlos, consumado es, Él ha muerto y Él ha resucitado, y su salvación puede ser para cada uno de ustedes por la fe en Él. Y cuando lo sea, entonces sentirán que están haciendo todo aquello para lo que fueron creados, que la gloria de Dios sea reflejada en cada uno de ustedes para siempre. Para finalizar, ¿cómo cumplimos nuestra misión de que todos los pueblos alaben a Cristo, que conozcan y atesoren su persona por encima de cualquier otra satisfacción? Diseminar, desparramar, esparcir el Evangelio. Para eso vino Jesús. Eso es lo que vino a hacer. Jesús exhortó: vayan a hacer discípulos. Atraigan más personas a la experiencia de tener satisfacción, de saber y valorar a Cristo. Compartan su alegría, no la guarden para sí. Donde hay gozo putrefacto es necesario compartir esa alegría. Esa es nuestra misión como iglesia, que todos los pueblos te alaben. Vamos a orar, ¿sí? Vamos a orar. Señor amado, gracias porque tu palabra es clara, Señor. Señor, a lo largo de todo este tiempo, nuestra oración continua, Señor, fue para que veamos si realmente nos estábamos adormeciendo, Señor. Señor, te ruego que nos despiertes, Señor. Que despiertes nuestra vista, Señor, a la grandeza de tu Hijo, Señor. Oh, Señor, te ruego que nuestros velos sean quitados, Señor, y podamos ver a Cristo glorioso, hermoso como Él es. Y podamos, Señor, con nuestra mirada puesta en Él, Señor, despojarnos de todo pecado y todas aquellas cosas que están haciendo que nuestra manera de andar sea infructuosa, Señor. Señor, tu anhelo es que todos los pueblos te alaben. Señor, diseñaste un plan eterno para que todo pueblo, toda tribu, lengua y nación estén delante de tu presencia adorándote por eternidad de eternidades, Señor. Que podamos, Padre, vivir como iglesia, como individuos, Señor, para que este propósito sea alcanzado, Señor. Dar a conocer a tu Hijo, Señor, como el valor supremo de todos, Señor. Oh, Señor, que nuestra mirada aumente más y más a Cristo. En tu nombre oramos, Jesús. Amén. Amén. It's your grace from beginning to the end. It's your grace.